Los que nos están llegando y por supuesto a todos les vamos dando atención, pero recientemente se presentó de nueva cuenta, se revivió este debate de reducción de la jornada laboral a 40 horas, no solo por el debate y la iniciativa que ya se tenía planteada y que ya estaba ahí sobre la mesa, sino también porque el Congreso de Baja California presentó una nueva iniciativa que plantea la reducción de la jornada semanal de máximo 40 horas y un día de descanso obligatorio con el salario total. ¿Qué presenta distinto? Pues prácticamente nada. El hecho es que lo presenta el Congreso de Baja California, pero va exactamente en el mismo sentido. ¿Qué hay que analizarle a esta iniciativa de ley y cuáles son los criterios que los legisladores federales deberían de tener en consideración? Pues justo eso le preguntamos al licenciado José Mario de la Garza. Muy buenos días, licenciado. Hola, ¿cómo estás, Erika? Qué gusto saludarte. Saludo también de forma muy cordial a todo el auditorio. Licenciado, quisimos tocar este tema contigo porque tú has sido uno de los grandes defensores e impulsores de las garantías individuales y por supuesto del derecho de los trabajadores. Sin embargo, en este escenario en donde se plantea la reducción de las 40 horas de la jornada laboral, pues la pregunta ¿es un modelo adecuado para nuestro país, para México y de manera particular para San Luis Potosí, para la zona del Bajío? Y en este mismo sentido te lo preguntaría, ¿cuáles son los puntos de análisis que tendrían que tener y de los que Claro. tendrían que partir nuestros legisladores federales? Por supuesto, Erika, como bien dices, está puesto en la agenda legislativa de este periodo de sesiones el que se discuta este tema. Entonces, efectivamente hay varias iniciativas y varias propuestas. Hay una que inclusive implica una reforma constitucional para efectos de establecer estos derechos de la jornada, de la duración de la jornada de trabajo, Erika, en la Constitución. Entonces, bueno, una primera ruta sería ver de qué forma el Congreso va a resolver el problema. Si adoptan esta idea de ir por la reforma constitucional, ¿qué es lo que quiere el partido de Morena, ¿no? Acuérdate que en la reforma constitucional pues hay que aprobarlo con una mayoría calificada, que la tienen, por supuesto, y luego ir a las legislaturas de los estados. Y después, Erika, hacer ya unas reformas en leyes secundarias, en la ley del trabajo y en algunas leyes que requieran adecuaciones, ¿no? Entonces, esa es una ruta un poco más larga, Erika, una ruta legislativa, vamos a decirlo así. La otra es reformar la ley del trabajo, que no requiere este proceso de reforma constitucional, y hacer una cosa a nivel de una ley secundaria. Entonces, ahí hay un primer tema que habrá que analizarse cómo se aborda la problemática desde el punto de vista parlamentario. Después, como bien dices, ¿cuáles serían los pros y los contras de esta reforma? De reducir la jornada a las 40 horas. Sí tiene muchas implicaciones, Erika, que hay que analizar. Fíjate, en otros países que ya han ido por esta ruta, uno de los primeros temas ha sido cómo se va a aplicar de forma gradual. No puedes, Erika, tú decir que mañana, porque ya entró en vigor la ley, la jornada se reduce a 40 horas así de forma tajante, porque generas un problema en la industria, en el empleo, en la producción, en los costos, de forma muy impactante, Erika. Entonces, un tema sería cómo se va a hacer esto gradual, en cuántos años, en qué plazos, en qué condiciones. Esto yo creo que te amerita una discusión importante y hay que escuchar a todos los sectores. Claro. Segundo, hay empresas, Erika, que no pueden tener una jornada reducida, que tienen jornadas continuas, como empresas que producen energía, empresas de seguridad, empresas que prestan servicios estratégicos, pues tienen un mecanismo de trabajo diferente. Entonces, en otros países que han ido por esta regla, Erika, ha habido también un esquema de flexibilidad, ¿verdad? Para no también crear una regla que se tenga que aplicar a todas las empresas de forma igual. Yo creo que tienes que diferenciar y decir cómo se aplica, a quiénes se aplica y qué reglas de flexibilidad tienes. Porque mira, el problema de la jornada de 40 horas es que si tú lo quieres aplicar tajantemente, imagínate que tú tienes una empresa donde por la forma en la que se presta el servicio tienes que trabajar más de 40 horas, pues vas a tener que empezar a pagar horas extras, Erika, conforme a la ley, Claro. ¿verdad? Porque ya estás fuera de la jornada y entonces eso te va a encarecer y también puede tener un impacto en la economía, ¿no? Se encarecen los productos, se encarecen los servicios porque hay que pagarle pues más a los trabajadores que ya están trabajando tiempo extra porque están fuera de la jornada de las 40 horas. Entonces, el tema flexibilidad también te lo pongo. Y otro tema, Erika, que me parece de la mayor relevancia, se ha estado comentando en la prensa nacional, Erika, el tema del incremento en la informalidad. Ha habido algunos datos, lo has visto en el Reforma, en el Universal, Milenio lo ha tratado, de cómo en las mediciones que se han hecho está incrementándose en México la informalidad.
la gente está saliéndose de los negocios formales y se está yendo a la informalidad, donde ganan más dinero, en donde están menos vigilados y donde se pueden hacer más cosas, ¿no? Hay ese incremento. Si esto no se hace con cuidado, Erika, también en las empresas pequeñas mexicanas, pues lo que puede acabar siendo es que entres en una informalidad que también repercute a los trabajadores, Erika, hay que decirlo, porque no los tienen en el Seguro Social, porque no respetan estas jornadas, porque no hay reglas, Erika, no hay reglas, ¿no? Entonces, si tú les aprietas a las empresas pequeñas en México para que vayan por esta ruta, pues quizás la mejor salida, Erika, es, pues vámonos a la informalidad y vamos a trabajar sin que la autoridad nos vigile y vamos a tener la jornada que nosotros querramos y vamos a violar los derechos de los trabajadores, ¿no? Entonces creo que también se vende muy bien, como tú empezaste el comentario, en respetar derechos, en que haya una jornada reducida, en que la gente pueda tener más convivencia con su familia, en que te mejore las condiciones de salud. Todo eso, Erika, pues se vende muy bien en términos de narrativa, ¿no? Pero por el otro lado, pues habría que cuidar estos aspectos, ¿no? Cómo se aplica la forma transitoria, la flexibilidad, el tema de la informalidad. Y uno más, Erika, para finalizar el comentario. Los mecanismos de inspección y los mecanismos de verificación de que esto se cumpla. Porque mira, si no se vuelve como todo en México, ¿no? Ya está la ley, ya se dijo que la jornada son 40 horas, sí, pero ¿qué autoridad va a verificar? ¿Quiénes van a supervisar? ¿Y quiénes van a revisar? ¿Con qué dinero? ¿Con qué infraestructura? Hoy por hoy hay un déficit, Erika, enorme de verificación. Claro. Pues, ¿verdad? Entonces, pues sí está muy bien ponerlo en la Constitución. Y de que salga la ley, si no se va a cumplir. Tengo que hacer una pausa, licenciado, pero quiero regresar contigo para hablar también desde la perspectiva de ver, ¿realmente es necesaria la modificación legal, ya sea constitucional o de la Ley Federal del Trabajo? ¿O tendríamos que estar impulsando que esto se genere a través de la dinámica de mercado, es decir, sin la intervención gubernamental? Platicamos de ello al regresar. Estamos conversando con el licenciado José Mario de la Garza. Estamos de regreso y estamos conversando con el licenciado José Mario de la Garza, experto en temas jurídicos, sobre estas iniciativas de pues reducir la jornada laboral a 40 horas. Y bueno, pues ya te preguntábamos antes de la pausa, licenciado, a ver, realmente, porque tú lo decías, hay sectores en México que seguramente aun y cuando se cambie la ley, no van a poder sumarse a esta iniciativa. Por su dinámica propia no podrían estar dentro de este esquema. Pero yo además sumaría a quienes se han manifestado con nosotros de manera muy preocupada, que son las microempresas. Estas empresas familiares en donde pues son ellos los emprendedores y si acaso un colaborador. Y decían, si le reduzco la jornada, pues es como quedarme con la mitad de la fuerza productiva porque no voy a tener con quién suplirlo. Bajo esta premisa y pensando en la diversidad que tenemos en nuestro país de lo que podríamos considerar empresas, generadores de empleo, ¿realmente es necesaria la intervención del Estado de decir vamos a modificar la ley? ¿O tendríamos que estar generando mecanismos que empoderen, que hagan crecer a los generadores de empleo y que les permitan entonces la reducción por ellos mismos y de manera particular de las jornadas laborales? Mira, Erika, es una excelente pregunta y creo que, como bien dices, es un tema que el auditorio ha estado discutiendo. Yo te diría varios puntos. Mira, la forma en la que esta iniciativa y estas reformas se están vendiendo en el Congreso, porque también tiene un aspecto político, Erika, es basarse en el derecho humano al descanso, que es un derecho humano reconocido. Entonces, hay estudios y hay análisis en donde estas jornadas, en las que tenemos en México, se consideran que son jornadas excesivas, de lo que se ha dicho a nivel internacional. Entonces, lo que están diciendo, Erika, en el Congreso es, oye, los trabajadores en México tienen un derecho al descanso, tienen un derecho humano a convivir con su familia y tienen un derecho humano también a la salud, ¿verdad? Entonces, esa es, digamos, la gran categoría de esto y decir, entonces, con base en estos tres derechos, Erika, debemos de reducir la jornada, ¿verdad? Vamos, ese es el planteamiento, de gran escala, vamos a decirlo así. Ahora, vamos aterrizándolo como tú dices. Te digo un comentario. Los países que han hecho esto, lo hicieron en Chile, lo hicieron en Colombia. Te voy a decir que la respuesta que tuvieron a esta problemática es a través de la ley para fijar un piso mínimo y hacerlo obligatorio a todas las empresas, con un tema gradual y un tema de flexibilización. Pero sí lo hicieron a través de la ley. En México, si tú me preguntas, oye, ¿se podría hacer esto a través de acuerdos? Por supuesto que sí. Se podría hacer a través de acuerdos, se podría hacer de dos maneras, Erika. Uno, con los contratos individuales de trabajo en donde tú fijas cuáles son las condiciones con las que una persona va a trabajar contigo, ¿verdad? El contrato de trabajo.
donde tú puedes ahí establecer las horas y las jornadas y las duraciones, los descansos, todos estos derechos pues los puedes plantear ahí, ¿verdad? O en la vía colectiva, en la vía sindical, Erika, pues en un contrato colectivo, ¿no? El que celebre el sindicato con la empresa. Y ahí decir, el sindicato hace una negociación y dice vamos a resolver que la jornada se reduzca. Entonces, digamos, sí hay mecanismos legales, Erika, para hacerlo en la vía contractual sin ley, ¿verdad? Es más, tú lo podrías ya empezar a hacer ahorita en tu empresa sin necesidad de que haya una ley. Lo puedes hacer. El problema que se ha tenido a nivel internacional es que cuando lo haces así, Erika, muchos trabajadores que están en una posición vulnerable, que no conocen sus derechos, que están en una situación inclusive, te diría, a veces de abuso, pues quedarían fuera de este marco, ¿no? Los derechos laborales se han ganado a base de ir cambiando las leyes y de ir haciendo estos planteamientos a niveles generales. Entonces yo te diría que aquí, Erika, si lo haces a través de una ley, tendrías que ser, como te dije, flexibilizar. Y ¿sabes otra cosa que se nos olvidaba en el comentario anterior? La flexibilidad fiscal, Erika. Claro. O sea, crear un incentivo fiscal, como bien me decías, oye, mira, las empresas que establezcan esta reducción van a pagar menos impuesto a la renta, van a tener un beneficio en estos impuestos, van a pagar menos acá, porque como tú bien dices, ¿verdad? Oye, me va a costar más caro y yo qué beneficios tengo, porque al final del día voy a tener que contratar más trabajadores, pagarles mejor, y el incentivo en la informalidad, Erika, es tremendo, ¿eh? Entonces, esto te puede generar pues muy buena venta política, ¿no? Oye, ganaron los trabajadores en México, pues entre comillas, porque lo que va a pasar es que los trabajadores acaban en la informalidad y acaban en empresas donde no se van a respetar sus derechos. Entonces, tiene un doble filo, Erika. Puede tener muy buena venta política en términos de derechos humanos, pero puede tener una pésima implementación, que además es la experiencia mexicana, ¿no? Somos expertos en hacer buenas leyes, en subirnos a tribuna, en cacarear que ya tenemos leyes de primer mundo, ¿verdad? Pero somos muy malos, Erika, en la implementación, en cómo se ejecutan y en cómo les da salidas a los empresarios para que esto se les facilite, Erika, ¿no? En qué empresas sí, en cuáles no, en qué flexibilidades. Todo esto se tiene que plasmar en la ley, porque de lo contrario va a acabar siendo letra muerta, Erika, va a acabar siendo un tema de dar un informe en el Congreso de que ya lograste esta mejoría, pero en realidad no se va a lograr, ¿no? Entonces me parece que los puntos finos, Erika, hay que sentarse muy bien, y ¿sabes qué? Yo también invito al auditorio a que le demos un seguimiento muy puntual a nuestros diputados, ¿no? Oye, ¿qué estás haciendo? Porque aquí sí va a ser un tema bien delicado de la letra chiquita, Erika, cómo se escribe, porque también, como dices tú, puede acabar quebrando empresas. Claro, ahora finalmente te lo preguntaría en el sentido más amplio, más general. ¿Realmente las reformas constitucionales en este país nos están cambiando para bien o se están convirtiendo en un discurso político de esta transformación? Yo siento que tiene mucho más peso narrativo, Erika, mucho más peso ideológico, mucho más peso de venta, de una defensa que se hace de una clase que históricamente ha sido una clase que se etiqueta como desprotegida, y entonces se vuelve a insertar esto en la narrativa que tiene la 4T muy bien estructurada, ¿no? Primero los pobres, vamos a quitar el dinero a los ricos, vamos a luchar por los derechos de las minorías, que los indígenas lleguen a la corte. Toda esta narrativa, Erika, si tú te ves, tiene un peso ideológico muy importante y lo han sabido utilizar de manera magistral. En el oficialismo lo ha hecho de manera magistral, cómo utilizar toda esta narrativa, que ¿quién va a estar en contra, Erika? Dime quién va a estar en contra de que los trabajadores en México tengan mejores condiciones, que tengan mejores condiciones de salud, de descanso. ¿Quién puede estar en contra? Pues nadie, claro. Porque si tú te paras en tribuna a decir que estás en contra, pues claramente te etiquetan como que estás en contra del pueblo. Y acuérdate que el pueblo es todo, Erika. Entonces, yo también creo que el peso ideológico que le están poniendo a esto es muy importante. Y si tú te fijas, nadie ha levantado la voz, por lo menos yo no he visto en la 4T de diputados de Morena o senadores que digan, no, mira, la flexibilidad es esta, los beneficios fiscales van a ser estos, las pymes van a tener estas condiciones, la gradualidad va a ser esta. No se ha visto, Erika, por lo menos en el momento en que lo han sacado al debate, yo no he visto que se discutan esos temas y que se pongan sobre la mesa para ver cómo se va a implementar. Puede acabar siendo, es que mira, la reforma constitucional es muy cómoda, porque reformar la Constitución pues no es nada, Erika, ¿verdad? Mañana las reformas y ¿qué? Pues va a seguir prevaleciendo la violación de los derechos laborales. Puedes reformar la Constitución 50 veces y la violación de los derechos se sigue dando, ¿no? Entonces, vamos a ver, fíjate que vamos a monitorear tú y yo, a ver qué ruta es. Si es la ruta de la reforma constitucional, pues es ideológico, ¿no? Si es la ruta de meterte a la ley, a los puntos finos, Erika, pues sí tiene más sentido y tiene más sustancia, te iba yo a decir.
Licenciado, pues vamos a estar pendientes. Si no soltamos el tema, te agradezco como siempre que nos permitas analizarlo contigo. Abrazo muy fuerte, Erika, que tengas excelente día. Nos vemos la semana entrante. Igualmente, muy buenos días.